pues vamos con el podcast ganador en castellano. Pues el jurado no lo ha tenido nada fácil, pero tenemos ganador, o mejor dicho, ganadoras. Yo digo el nombre y vosotras aplaudís a muerte, ¿va? Venga, un aplauso para Nuestras Historias Cuentan. Yo me quito para la foto. Bueno, igual fórralo un poco, porque... ¿Sí? Ponerlo delante. Es vergonzoso. Gracias. Pues Teresa. Hola. Qué emoción. Enhorabuena. Muchas Enhorabuena, gracias. Teresa. Dicen que a la tercera va la vencida, ¿no? Ya te digo. ¿Cómo te sientes? La verdad es tres que- veces. Cuéntanos la historia, porque claro, yo la sé, pero la gente no. Bueno, pues esta es la tercera vez que participamos en Tracking Bilbao. La verdad es que Nuestras Historias Cuentan nació precisamente por la convocatoria del concurso. Sí, ¿En serio? O en sea, serio. ¿os planteasteis hacer este proyecto porque existía esta convocatoria? Sí. Ojo al dato, ¿eh? Sí, sí. En realidad, bueno, Sara, por su parte, hacía un podcast que se llama Spoilers y hablaba sobre películas con contenido sáfico. En su podcast lo que más hacía ella era editar, ¿vale? O sea, hablaba y editaba. Y en mi caso yo hacía un programa sobre entrevistas a autoras, autores LGBT que hablasen de cómics LGBT. O personas no binarias. Entonces, claro, juntamos el hecho de que yo hago entrevistas y su capacidad de edición. Y cuando salió la convocatoria, se nos ocurrió hacer este formato de reportaje y de tratar en profundidad historias personales de personas del colectivo LGBTQI+, que ya lo he dicho antes y me cuesta un poco, pero... Y eso, sí, presentamos el primer... Bueno, fue la segunda convocatoria, o sea, era el 2, ¿no? Porque esta es la cuarta, creo. Creo que esta es la cuarta, ¿no, Íñigo? Y entonces en la segunda convocatoria presentamos el proyecto piloto y hemos seguido haciendo a partir de entonces. Qué bonito que sea Sí, porque la ha sido semilla gracias del a... proyecto sea Tracking Bilbao. Qué chulo. Bueno, después de 3 intentos, imagino que satisfacción, ¿no? Hombre, es que yo digo, madre mía, además en el email le dije a Íñigo, nosotros hasta que no ganemos seguimos intentando. Bueno, igual era la estrategia secreta para que siguierais generando contenido. Ha funcionado. Pues un poco nos has contado, ¿no? Cómo surge. Y para quienes quizás no han estado antes en ese podcast tan bonito que habéis hecho aquí en directo, que hemos tenido la suerte de disfrutar sobre el sexilio y que habéis hablado de un montón de temas, ¿nos podrías así como resumir un poco? Quizás nos has contado un poco de qué va, pero qué habéis querido tocar en los episodios que habéis hecho. Sí, bueno, hemos hecho el primero que planteamos era sobre madres ante la realidad LGBT. Es decir, bueno, en realidad fue madres ante la realidad LGBT, porque había una madre de un chico gay. O sea, lo que intentamos hacer es eso, tratar temas que no se han tratado, que no han salido tanto a flote, ¿no? Por ejemplo, el siguiente enviamos una entrevista en profundidad a Mari, que es una persona intersexual, nacida en Bilbao, pero que ahora vive en el norte de la montaña palentina en una aldea de 3-4 habitantes. Y aparte de los del concurso, pues hemos tratado el tema de la salud mental, hemos tratado el tema de las personas no binarias, hemos hablado de personas trans y migración, siempre con
con personas que han vivido en primera persona esas realidades. Es decir, que lo más, bueno, no digo lo más complicado porque Sara me va a reñir en plan de, con las horas que me meto yo de edición, pero bueno, encontrar a las personas suele ser un trabajo también bastante importante, porque primero que tengan algo que decir y segundo que quieran comentarlo, como hemos dicho antes, ¿no? Que hay veces que no quiere hablar la gente de esas realidades. Claro, hablábamos porque hemos tenido la suerte de poder comer juntas y ponernos un poquito Eso al día. es. Hablábamos de que una cosa es que tengamos la posibilidad o las capacidades de hablar y de comunicar, pero a veces cuando una realidad nos atraviesa y nos toca pues fibras más íntimas, ¿no? Pues no es lo mismo y que ahí se encontraban con un reto de cómo hacer que esa realidad saliera de la forma además pues quizás más respetuosa posible. Y en todo esto, si le sumamos además que las demos digamos, del concurso tienen sus características, ¿no? Tienen que entrar en 20 minutos y demás. Me apetecía que nos dijeras un poco, que nos contaras un poco qué tema elegisteis y cómo ha sido, ¿no? Elaborarla y condensarla ahí en ese poquito tiempo. En esta ocasión hemos presentado un programa que trata sobre maternidades lésbicas, es decir, madres lesbianas que tienen hijos. Y la verdad es que fue bastante reto encontrar, porque nuestra intención también es buscar voces diferentes. Y hemos intentado durante bastante tiempo que hubiera voces de este lado del charco y del otro lado del charco. Entonces, encontrar una mujer lesbiana de Latinoamérica que quisiera hablar, bueno, que tuviera hijos y que quisiera hablar sobre esta realidad, pues es difícil, es complicado. Entonces, bueno, primero esa parte nos costó un poco y luego el hecho de, bueno, cuando haces las entrevistas es lo que has dicho tú, ¿no? Hay mucha gente que tal vez no quiere hablar exactamente de lo que tú quieres que hable o que, digamos, el discurso que tiene no lo tiene elaborado, ¿no? A lo mejor tú le preguntas cosas que tú por mi realidad conozco y esa persona no se ha parado a pensar, entonces lo que te cuenta no llega tanto de lo que tú pensabas. Entonces, en este caso hemos tenido bastantes dificultades porque sí, estuvimos mucho tiempo. Fue una entrevista extraña porque lo que hicimos fue a tres bandas. Normalmente lo que intento hacer es una entrevista de persona a persona, es decir, yo te entrevisto a ti, estamos tú y yo, pero en este caso las dos personas que participaban en el podcast se conocían, eran amigas en internet, bueno, en sus cosas, ¿no? Y entonces querían hacerlo las dos juntas. Entonces estuvimos a tres bandas, con lo cual el tiempo de conversación se alarga, o sea, eran muchas más horas, bueno, no me acuerdo cuánto estuvimos, 2 horas fijo, porque claro, al final una interviene, la otra interviene, y luego, claro, editar todo eso y luego buscar una línea de qué es lo que, aunque en la entrevista ya tienes las preguntas, pero claro, luego tienes que buscar una línea porque hay cosas que una decía y la otra no decía, no sé, la verdad es que debo decir que ha sido complicado. Si estuviera aquí Sara os contaría todas las horas que ha estado editando, que seguro que, bueno, ahora que me estará escuchando dirá, tienes razón, pues sí, sé que son muchas horas. Y además, yo que me he escuchado unos cuantos episodios para estar bien empapada en estos días, sí que he visto que vuestros episodios pues duran 40 minutos, hay un poco de todo, ¿no? Y de repente, yo que además he participado en este concurso y lo he vivido en primera persona, condensar una idea y una reflexión y un tema tan profundo en 20 minutos tiene que ser como, oh, ¿cómo hacemos esto? Pues quitando mucha cosa, intentando quitar lo menos interesante, pero claro, cuando estás en ese contexto, todo lo que dicen las personas entrevistadas te parece interesante. Entonces, pues al final tienes que ser implacable, o sea, dices, venga, quitamos, esto lo quitamos. Es lo que tiene la edición. Sí, la verdad es que sí. Y estaba pensando que en este día, ¿no? Que habéis hecho un podcast en directo, nosotros lo hemos visto y quizás las personas que estáis aquí de público os lleváis una idea del podcast, pero tú me decías que en realidad vuestro podcast es muy diferente, porque tú no intervienes,
porque es un podcast que edita diferentes testimonios, pero es un podcast más pues narrado, ¿no? No es un podcast conversacional. ¿Cómo habéis vivido ese cambio? Sí, bueno, cuando Íñigo nos propuso venir aquí a hacer el podcast en directo, yo le dije, a ver, tú ya sabes que nuestro podcast es un reportaje que lleva mucho tiempo de edición y que no se hace en directo, claro. Pero bueno, lo que hemos intentado ha sido hacer un mix, como ya habéis escuchado. Entonces, bueno, aprovechando que yo tenía cosas que contar, que el tema del sexilio también me atraviesa y creo que es un tema que se habla poco, pues hemos tirado por esa parte. En el caso de los programas, sí que es verdad que intentamos que las personas entrevistadas tengan la voz. Sí que damos, o sea, Sara interviene dando unas, pues como ha hecho hoy, ¿no? Hablando de la definición del sexilio o de la ley, pero no hay ninguna intervención narrada nuestra, sino como realidades que hemos encontrado en diferentes informes o en diferentes sitios. Normalmente vamos a fuentes de asociaciones o observatorios LGTBIQ+, y digamos que intentamos que la voz principal la tengan las personas entrevistadas, que creo que es lo importante, claro. Pero bueno, quizás esto hable otras posibilidades, ¿no? Bueno, pues un podcast en directo estaba ahí y lo habéis podido hacer. Así que... Lo hemos podido hacer, ahora solo me queda entrevistar a Sara. Claro, pues que claro, pero bueno. Siguiente reto, Sara, calienta que sales. Vale, pues esta pregunta, yo que tengo un podcast la odio un poco, pero porque es muy difícil. Pero bueno, me apetece que, no sé si nos vas a poder decir tu episodio favorito, o por lo menos uno que te venga a la cabeza, que te remueva, ¿no? Que te haya movido un poco los muebles por dentro. Bueno, yo lo tengo claro, porque el primer episodio que presentamos aquí a Tracking Bilbao, hablamos con 4 madres y una de esas madres era mi madre. Ah, wow. Entonces, claro, ya está, ya os lo he dicho. Podéis ir a escucharnos, a escuchar a mi madre. Que es verdad que en ese caso eran 4 testimonios. O sea, normalmente ya después de esa primera vez que hicimos 4 testimonios, ya dijimos, no, 4 testimonios, morimos en la edición. Entonces ahora sí que hacemos 2 entrevistas y son solo 2 testimonios. Pero en ese primero eran 4 y casi morimos. Bueno, morimos. ¿Y ese es el primer episodio? Ese es el primer episodio. Vale, pues queda dicho. Vale, y otra pregunta que quizás es un poco más mirando hacia el futuro. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué os imagináis? ¿Qué queréis hacer con el podcast? Muy buena pregunta. Justo el otro día estuve pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque es verdad que como que parece que hemos tratado, bueno, a ver, que seguro que hay muchos más temas, pero que hemos tratado temas que por lo menos a mí me tocaban la fibra. Entonces ahora, digamos que de momento no tengo yo en la cabeza, no sé si Sara tendrá alguno, un tema que me toque la fibra, pero lo encontraremos y lo trataremos. Al final es un poco dar visibilidad a las realidades del colectivo, que en estos momentos la verdad creo que es necesario. Y bueno, y pues seguimos con nuestro, ya os lo he contado antes, pero para quien no estuviera, estamos en Inau Radio. Si buscáis en cualquier plataforma, esto es publicidad, ¿vale? En cualquier plataforma de podcast, bueno, cualquiera, no voy a nombrar ninguna, buscáis Inau Radio y ahí tenéis todos los episodios de Nuestras Historias Cuentan, además de muchos otros programas. Y bueno, intentaremos seguir haciendo cosas que visibilicen la realidad del colectivo, que hablen también de las mujeres sáficas, porque el problema, digamos que al final en nuestra cultura del colectivo los hombres gays siempre han tenido mucha más presencia y bueno, intentamos tener nuestro hueco y contar las realidades desde nuestra perspectiva. Y no sé si te he contestado la pregunta porque me he ido, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Vale. La verdad es que era una de las preguntas que te quería hacer, cómo llegabas, ¿no? ¿Cómo podíamos llegar a escuchar estos episodios? Y recordaros a todas las personas que estáis aquí que no solamente
nos pedimos el ejercicio de memoria de acordaros de todos los podcasts y todas las redes y todos los nombres. En la cuenta de Tracking Bilbao tenéis acceso a las diferentes redes sociales de los proyectos y ahí podéis un poco trastear y encontrar la información de este podcast también. Pues Teresa, para cerrar, ¿algún mensaje para quienes escucharon tu demo, para futuros creadores? ¿Algún mensaje que te apetezca mandar desde aquí? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, ahora que tenemos esta herramienta que es los podcasts, que nos escuchan, bueno, la gente que nos escuche, no vamos a decir muchas porque yo creo que mucha gente tampoco escucha. Bueno, no voy a decir, pero bueno, que tenemos, yo creo que todas las personas tenemos algo que decir y todas las personas tenemos cosas que contar. Y creo que animo a la gente a que se ponga a hacer este tipo de cosas. Es verdad que lo que es la tecnología te asusta un poquito, pero luego lo manejas y al final te encanta editar. Bueno, Sara me va a decir que me mandan a la porra, pero bueno. Bueno, seguro que cada una, además, como sois un binomio ahí, seguro que tenéis cada una vuestro punto fuerte y vuestra cosa más favorita, ¿no? Exactamente, sí, así hacemos, porque vamos. Bueno, pero ella ha hecho bien la entrevista también, o sea que, bueno, podría hacerlo también. Bueno, y he mentido un poco porque he dicho que era la última pregunta, pero última de verdad. ¿Cómo es llevar un podcast entre dos personas? O sea, ¿cómo es este puzzle, no? Bueno, en nuestro caso lo tenemos bastante definido porque yo hago las entrevistas y le facilito un poquito a Sara, como se dice, el minutaje y los temas que hemos tratado y luego hacemos, bueno, no sé cómo deciros, pero a lo mejor 2 o 3 reuniones para tratar cómo lo vamos a enfocar, ¿no? Y luego ya ella se dedica a editar y, bueno, normalmente no le suelo decir que cambie nada, pero, bueno, alguna vez sí que hemos quitado alguna cosita o puesto alguna cosa más. Hemos tenido un poco de ruido, pues no pasa nada. Eso, pues, pero bueno, que lo hacemos muy fluido y cada una tiene su labor y lo llevamos muy bien. Qué guay. Y así para cerrar, ¿el premio Tracking Bilbao para ti en una palabra? ¿Es una qué? ¿En una palabra? En una palabra. Ostras, pues es un chute, es que no sé, un chute de alegría, un chute también de saber que os ha gustado, claro, porque a veces hacemos las cosas y no sabes a quién llega y está muy bien que se reconozca el esfuerzo de personas que lo hacemos por voluntad y porque queremos y por activismo al final. Pues con esto de saber que este podcast nace precisamente de Tracking Bilbao y que para este proyecto es un chute de energía, pues os pido un enorme aplauso para las ganadoras de este año en castellano. Gracias.